Buen día, estudiantes. Hoy continuaremos con la unidad 1 correspondiente a las pérdidas de energía debido a la fricción en conductos sometidos a presión, y en esta ocasión estaremos viendo los temas de los sistemas de tuberías simples y tuberías en serie, así como también la ecuación de Hazen-Williams. Para ir comenzando con el tema, vamos a definir lo que son sistemas de tuberías simples y lo que son sistemas de tuberías en serie. Un sistema de tuberías simples son aquellos sistemas de tuberías compuestos por conductos de un único diámetro, así como accesorios y elementos mecánicos si fuese el caso. Un sistema de tuberías en serie son aquellos sistemas de tuberías compuestos por conductos de diferentes diámetros y cuentan con accesorios y elementos mecánicos si fuese el caso. En ambos sistemas se cumple que el caudal que circula por cada uno de los conductos es el mismo, o sea que se está aplicando el principio de continuidad. Ahora bien, ¿en qué debemos enfocarnos cuando hablamos de estos tipos de también sistemas? Un sistema simple, como lo dice ahí, es cuando el fluido circula por un sistema de tuberías donde el tamaño del conducto es constante. Las tuberías en serie tenemos un fluido que circula por un sistema de tuberías donde existen tramos que cambian de diámetro. Recuerden que el principio de continuidad establece que el caudal que circula en cada uno de esos tubos es el mismo. Cambiando de sección, entonces también habrán diferentes cambios de velocidades en los conductos. Recuerden que la velocidad es inversamente proporcional al área. Estamos hablando que a menor sección, mayor velocidad, y a mayor sección, menor velocidad del fluido en el conducto. Cuando hablamos de los sistemas simples o los sistemas en serie y aplicamos la ecuación de Darcy-Weisbach para evaluar estos tipos de también sistemas, se nos pueden presentar tres tipos de casos o categorías o clases según el texto que ustedes estén también utilizando para estudiar estos temas. Se pueden llamar, como está aquí, casos, categorías o clases. Vamos a llamar problemas del caso 1 o clase 1 o categoría 1 aquellos problemas que nos presentan la siguiente información: diámetro del conducto, rugosidad absoluta del conducto, tipo de fluido, o sea, aquí tenemos características del fluido como densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, porque sabemos el tipo de fluido, así como el caudal que circula por el conducto. Cuando estemos haciendo un problema y nos presentan estas variables como información, entonces estableceremos que estamos frente a un problema del caso 1. Con estos datos que nos da el problema, diámetro, rugosidad absoluta, tipo de fluido y caudal, podemos entonces determinar las pérdidas de energía debido a la fricción del sistema o cualquier variable que dependa de la pérdida de energía de ese sistema. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar un problema del caso 1? Lo podemos identificar de dos maneras. Primero, con la información que nos da el problema, y segundo, con la información que nos pide el problema. O sea, qué variable o qué incógnita el problema nos está pidiendo y qué datos, variables conocemos
de ese problema. Entonces, volvemos a repetir. Problema caso 1, variables conocidas, diámetro, rugosidad absoluta, tipo de fluido y caudal o velocidad del fluido en la conducción. Con todos estos datos, la incógnita en el problema será la pérdida de energía debido a la fricción o cualquier otra variable que dependa directamente de este término. Tendremos un problema del caso 2, clase 2 o categoría 2 cuando el problema nos dé la siguiente información: diámetro, rugosidad absoluta del conducto, tipo de fluido y pérdida de energía debido a la fricción. Con esta información conocida, el problema nos va a pedir que determinemos el caudal del fluido que circula por el conducto o la velocidad del mismo. Vuelvo y le digo, podemos identificar los casos con la información conocida o con la información o datos o variables desconocidas. En este caso, la incógnita para el caso 2 será caudal o velocidad, conociendo diámetro, rugosidad absoluta del conducto, tipo de fluido y pérdida de energía debido a la fricción. Un problema del caso 3, clase 3 o categoría 3 es aquel problema donde la información conocida es la siguiente: caudal que circula por el conducto, rugosidad absoluta del conducto, tipo de fluido y pérdida de energía debido a la fricción. Con esta información conocida, entonces en el problema se nos preguntará qué diámetro o qué tamaño o qué dimensión del conducto es necesaria para satisfacer las condiciones presentadas en el problema con la información que nos suministra ese problema. Entonces, en el caso 3, la pregunta que se va a presentar en el problema es diámetro, dimensión o tamaño de la conducción. Ahora bien, sin importar cuál sea el caso que se esté resolviendo, vamos a hacer uso de 4 ecuaciones básicas. Recuerden que estamos partiendo del uso de la ecuación de Darcy. Ahora bien, esas 4 ecuaciones se usarán cuando estemos resolviendo cualquiera de los 3 casos antes mencionados. Caso 1, la incógnita es pérdida de energía debido a la fricción. En el caso 2, la incógnita sería el caudal, y en el caso 3, la incógnita sería el diámetro de la conducción. Esas 4 ecuaciones que vamos a usar para resolver esos 3 casos son: ecuación de la energía. Recuerden que partimos del principio de Bernoulli. Tenemos carga de presión, carga de velocidad y carga de elevación. Si tenemos un equipo mecánico que agregue energía, entonces colocamos esa energía añadida en este término. Todo esto es energía disponible en el punto 1. Recuerden que la ecuación de la energía la aplicamos entre un punto 1 y un punto 2. Todo esto es lo que está disponible en el punto 1. Como saben, ¿verdad? Hay que identificar qué cosas, qué cargas están presentes en esa energía para entonces ir descartando las que no están presentes según el sistema que estemos viendo en ese momento. Todo esto es energía en el punto 1, según
la ecuación, la energía en el punto 1 será igual a la energía en el punto 2. En la energía en el punto 2 tenemos carga de presión, carga de velocidad y carga de elevación en el punto 2. Energía disponible en el punto 2. Pero a medida que el fluido fluye desde el punto 1 hasta el punto 2, hay unas pérdidas por fricción que se generan en la conducción, y estamos viendo aquí que tenemos un símbolo de sumatorio. Como saben, estamos también viendo en esta parte tuberías en serie. Como vimos la ecuación de Darcy, en la ecuación de Darcy tenemos velocidad, tenemos longitud y tenemos diámetro, por lo que las pérdidas de energía debido a la fricción serán distintas en los diferentes diámetros que estarían presentes en un sistema en serie. Si yo tengo una tubería o un sistema de tuberías donde tengo cambios de diámetro, entonces habrán pérdidas de energía debido a la fricción en la misma cantidad de diámetros que tenga el sistema. Si yo tengo un sistema compuesto por dos tuberías, entonces deberé determinar dos pérdidas de energía debido a la fricción, porque son conductos de diferentes longitudes, diferentes diámetros, y por lo tanto, al cambiar de diámetro, también se afectará la velocidad, y la ecuación de Darcy nos dará diferentes valores de pérdida de energía para cada uno de esos conductos. Ahora bien, como todos saben, un sistema también está compuesto por piezas y accesorios que provocan pérdidas de energía que son también locales o menores. En la siguiente clase, en el siguiente video de clases, vamos a hablar sobre este término. Y aquí tenemos la energía retirada del sistema, que sería cuando se tiene una turbina, ¿verdad? En ese caso, la turbina retira energía de este sistema y la va a convertir en otro tipo de energía. Esto a nivel general es la ecuación de la energía y es una de las ecuaciones básicas para resolver los tres casos mencionados anteriormente. Otra ecuación utilizada para resolver los tres casos mencionados anteriormente es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad establece que el caudal en un sistema es el mismo, pero como vemos aquí, ¿verdad? El caudal es el producto de la velocidad y la sección transversal del fluido, del conducto interna, ¿verdad? O sea, el tamaño interno de la conducción. Ahora bien, como yo tengo un sistema posiblemente que cambie de diámetro a medida que se mueve el fluido desde un punto 1 hasta un punto 2, cuando ese caudal pasa por cada uno de esos conductos, estas variables van sufriendo cambios. Si cambia de diámetro, cambia el área. Por lo tanto, como se mantiene el mismo caudal, las velocidades a medida que cambia de sección también van sufriendo cambios. Y esto se va a aplicar, esta igualdad se aplicará en la misma cantidad de tramos que tenga el sistema. O sea, si yo tengo un sistema compuesto por tres tuberías, entonces tendré que el caudal en el tubo 1 será igual al caudal en el tubo 2, será igual al caudal en el tubo 3. El producto de estos factores siempre será el caudal. Cambiarán la velocidad, cambiará la sección, pero al final de cuentas tendremos siempre el mismo caudal. Otra ecuación es el número de Reynolds. Como vimos en las clases anteriores, el número de Reynolds nos permite determinar el tipo de flujo. Recuerden, laminar, turbulento. Flujo laminar cuando Reynolds es menor que 2000,
flujo turbulento cuando Reynolds es mayor que 4000. Recuerden que Reynolds es un número adimensional, o sea, es un número que no tiene dimensiones y la magnitud de ese número establecerá el tipo de flujo del conducto, del fluido, perdón. Y finalmente tendremos que usar la ecuación de Darcy-Weisbach. Recordando, la ecuación de Darcy nos permite determinar la pérdida de energía debido a la fricción, la cual es igual a un factor de fricción multiplicado por la relación longitud-diámetro de ese conducto multiplicado por la carga de velocidad. Fíjense aquí, si yo tengo un sistema con más de una tubería, entonces debo tener diferentes longitudes, diferentes diámetros y por lo tanto diferentes velocidades, por lo que cada tubería tendrá entonces una pérdida de carga diferente. Pero cuando el fluido se mueve desde un punto 1 hasta un punto 2, deberé sumar todas esas pérdidas de energía debido a la fricción que están comprendidas entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, para resolver los tres sistemas o los tres casos, vamos a usar la ecuación de la energía, la ecuación de continuidad, el número de Reynolds y la ecuación de Darcy-Weisbach. No importa cuál sea el caso, 4 ecuaciones. A continuación vamos a ir viendo, analizando los tres casos, resolviendo 3 ejemplos. Este es nuestro primer ejemplo, correspondiente al caso 1, y nos dice: un flujo de aceite, densidad igual a 900 kilogramos por metro cúbico y viscosidad cinemática igual a 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Circula un caudal de 0.2 metros cúbicos por segundo a través de un tubo de hierro fundido de 200 milímetros de diámetro y 500 metros de longitud. Determine la pérdida de carga y la caída de presión si el tubo tiene una pendiente hacia abajo de 10 grados en el sentido del flujo. Ok, dijimos que en el problema del caso 1, la información conocida sería, primero, caudal, diámetro, tipo de fluido y material del conducto, o sea, la rugosidad absoluta de esta tubería. Entonces, y nos preguntaría, la incógnita en el problema sería la pérdida de carga o cualquier otra variable que dependa de la pérdida de energía. En este caso, veremos que la caída de presión dependerá directamente de la pérdida de carga. Bien, entonces datos: densidad 900 kilogramos por metro cúbico, viscosidad cinemática del aceite 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, caudal 0.2 metros cúbicos por segundo y hierro fundido. Este dato lo buscamos en las tablas correspondientes a la rugosidad absoluta. Aquí debajo tenemos hierro fundido nuevo. Vamos a la unidad correspondiente y tenemos que 0.26 milímetros sería la rugosidad absoluta de este material. Como vemos, tenemos un diámetro de 200 milímetros y una longitud entre el punto 1 y el punto 2 de unos 500 metros. Nos piden buscar la pérdida de energía debido a la fricción. Por la pregunta sabemos ya que es un caso 1 y nos pide buscar la caída de presión cuando el fluido se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2.
Otra información importante que hay que tomar en cuenta es que la tubería se encuentra sobre un plano inclinado y el fluido va desde 1 hasta 2 y tenemos una pendiente, una inclinación de esta tubería de unos 10 grados. Hay un caudal y hay una variación de elevación producto de esta inclinación. Ahora bien, vamos a buscar aquí, como les dije, la rugosidad absoluta de este material y vamos a hacer uso luego del diagrama de Moody para encontrar el factor de fricción que vamos a usar en la ecuación de Darcy. Entonces, iniciamos con la solución del problema. Tenemos que el problema nos da el caudal y nos da el área. Por lo tanto, con esa información podemos despejar de la ecuación de continuidad la velocidad, que no es más que el caudal sobre el área. Tenemos el caudal, 0.2 metros cúbicos por segundo, y tenemos el área, pi entre 4 por el tamaño interno del conducto, que eran 200 milímetros, elevado al cuadrado. Esta operación nos da que la velocidad será igual a 6.37 metros por segundo. Entonces, ya tenemos velocidad y ya tenemos aplicada entonces una de las 4 ecuaciones que les comentaba que vamos a hacer uso para resolver los 3 casos. La siguiente ecuación a implementar es el número de Reynolds. El número de Reynolds nos permitirá determinar qué tipo de flujo existe en el sistema. Y Reynolds establece que será igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. La velocidad es 6.37 calculada con la primera ecuación que hemos usado, multiplicada por el diámetro, que es un dato que nos da el problema, sobre la viscosidad cinemática, que es otro dato que nos da el problema. Cuando hacemos este cálculo, nos da que el número de Reynolds es 127.400 o 1.274 por 10 a la 5. Como tengo un número de Reynolds mayor que 4000, establecemos que el flujo es de tipo turbulento. Sabiendo esta información ahora, podemos entonces saber cómo encontrar el factor de fricción de la ecuación de Darcy. Recuerden que este factor depende del tipo de flujo. Si el flujo fuese laminar, simplemente el factor será igual a 64 sobre el número de Reynolds y no hay que hacer uso del diagrama de Moody. Pero como en este caso el flujo es de tipo turbulento, entonces el factor de fricción dependerá o será función de la rugosidad relativa, la rugosidad absoluta entre el diámetro y también va a depender del número de Reynolds, por lo que debemos hacer uso entonces del diagrama de Moody para determinar el factor de fricción de la ecuación de Darcy. Ahora bien, como ya tenemos calculado el número de Reynolds en este paso, que nos dio este valor, para poder entrar al diagrama de Moody nos hace falta calcular la rugosidad relativa. Pero con este problema ya tenemos el material del conducto, buscamos en la tabla este valor, ¿verdad? Y tenemos como información del problema que el diámetro es 200 milímetros. Cuando resolvemos esta operación nos da que la rugosidad relativa será igual a 0.0013. Ahora bien, con el valor de Reynolds, 127.400, y con la rugosidad relativa 0.0013, entonces vamos al diagrama de Moody y tenemos 1.27, tenemos aquí 1.5 por 10 a la 5, 1.27 sería 1.3 por 10 a la 5,
y buscamos nuestra curva de 0.0013 que estaría entre esta curva de 0.001 y 0.002. A la mitad de estas dos curvas tenemos 0.0015, entonces bajamos un poco y aquí al intersectar el número de Reynolds con la curva que vendría por aquí de la rugosidad relativa, marcamos un punto y proyectamos horizontalmente ese punto hasta el factor de fricción. Y aquí tenemos 0.020, 0.021, 0.022 y como está muy próximo al valor de 0.023, si hacen uso de su diagrama de Moody y confirman este dato, aquí se ve un poco gruesa la línea, nos dará un factor de fricción usando el diagrama de Moody de 0.0227. Está por debajo de la línea de 0.023. Entonces, aplicando otra de las ecuaciones que tenemos disponibles, ya hemos usado dos, continuidad y Reynolds, entonces usaremos ahora la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy establece que la pérdida de carga debido a la fricción son iguales a un factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la carga de velocidad. Ahora bien, tenemos ya encontrado el factor de fricción, lo buscamos en el diagrama de Moody. Tenemos la longitud, que es un dato. Calculamos la velocidad, la primera ecuación que usamos, sobre 2 veces el diámetro, que es un dato, y la constante de la aceleración de la gravedad. Cuando resolvemos esta ecuación, esta operación nos da que las pérdidas de energía debido a la fricción serán iguales a 117.37 metros. Y aquí estamos ya dándole el valor a la respuesta de la pregunta A que nos hizo el problema en esta parte, determinar la pérdida de carga. Entonces, respondiendo esa primera parte A, esta sería nuestra respuesta a esa parte A. Para encontrar la parte B, entonces debemos hacer uso de la cuarta ecuación, que sería la ecuación de la energía. Y como les dije, debemos conocer el sistema, ¿verdad? El sistema es este. Tenemos un punto 1, tenemos un punto 2. Tenemos carga de presión, carga de velocidad y carga de elevación. Tenemos carga de presión, carga de velocidad y carga de elevación en el punto 2. Cuando el fluido va desde 1 hasta 2, como no hay piezas adicionales, solamente habrán pérdidas de energía debido a la fricción entre el punto 1 y el punto 2. No hay elemento mecánico, por lo tanto, no hay energía añadida, no hay energía retirada del sistema. Sabiendo eso y habiendo hecho este análisis, podemos entonces aplicar esta ecuación. En el sistema tenemos carga de presión, tenemos carga de elevación, no hay elemento que agregue energía, tenemos carga de presión en el punto 2, tenemos carga de elevación en el punto 2, tenemos pérdida de energía debido a la fricción. Como no hay elementos mecánicos, ¿verdad? No hay energía que se retire del sistema, esto es cero. No hay piezas, accesorios, este término es cero. Ahora bien, ¿por qué tachamos la carga de velocidad en el punto 1 y la carga de velocidad en el punto 2? Como vemos, el caudal es el mismo y el tamaño de la conducción también es el mismo. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 será igual a la velocidad en el punto 2 y esa es la razón por la cual en esta ecuación estamos eliminando
estos dos términos. Ahora bien, aplicando trigonometría, tenemos que delta z es h1 menos h2, el punto más alto menos el punto más bajo. Y si aplicamos los datos que conocemos de ese problema, tenemos que la longitud entre 1 y 2 son 500 metros y tenemos una pendiente de 10 grados. Sabemos que en trigonometría, cateto opuesto entre la hipotenusa es el seno, o sea que el seno de 10 grados será igual a delta z entre la longitud. Sabiendo eso, decimos entonces que delta z será igual a la longitud multiplicado por el seno del ángulo de inclinación de ese conducto. Esta operación nos da entonces que la variación de z, lo vertical, es igual entonces a 86.82 metros. Simplificando esta ecuación y despejando este término, como es un solo diámetro, entonces solamente habrá una pérdida de energía debido a la fricción, que es la que calculamos en esta parte A. Ahora bien, despejando HF será igual a carga de presión 1 menos carga de presión 2 más H1 o Z1 menos H2 o Z2. Este término, esta operación, se conoce como la variación de presión entre el peso específico, o sea, la variación de carga de presión a lo largo del sistema, más entonces la variación de elevación que la calculamos aquí arriba. Como la segunda parte del problema nos está pidiendo que encontremos la caída de presión o la variación de presión a lo largo del sistema, despejaremos entonces este término, por lo que la variación de la carga de presión será igual a la pérdida de carga menos la variación de elevación. Ya calculamos esto, que son las pérdidas de energía debido a la fricción, y ya calculamos la variación de z, aquí arriba. Cuando hacemos esta operación, la variación de presión a lo largo del sistema será igual a 30.55 metros. Sabemos que el peso específico es la densidad por la gravedad. Conocemos este dato, sabemos que es también aceite, ¿verdad? Y lo multiplicamos por la constante G. Eso nos da un peso específico de 8.829 kilonewton metros cúbicos. Despejando a delta P de esta ecuación, delta P entonces es igual al dato calculado multiplicado por el peso específico. Ese producto nos da entonces que habrá una variación de presión a lo largo de la tubería de unos 269.73 kilopascal. Entonces ya con esta parte hemos determinado las dos preguntas que nos hace este problema. Entonces en el caso 1, recuerden, información tipo de fluido, caudal, material del conducto y diámetro. Hacemos uso de 4 ecuaciones: continuidad, Reynolds, Darcy y energía. Entonces con esto hemos resuelto entonces el problema del caso 1, el ejemplo correspondiente a ese caso. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en cómo se solucionó este problema, simplemente comparten su pregunta en el grupo de Teams que tenemos disponible para esta asignatura. Continuando con la clase de hoy, entonces vamos a resolver un ejemplo del caso 2. Y en el caso 2 nos dice que, para este ejemplo, nos dice el enunciado lo siguiente:
A través de un tubo de 30 centímetros de diámetro y 100 metros de longitud fluye petróleo. Conocemos el tipo de fluido, nos da la densidad 950 kilogramos por metro cúbico y nos da la viscosidad cinemática igual a 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Nos dice también que cuando el petróleo fluye a lo largo del sistema se produce una pérdida de carga debido a la fricción de unos 8 metros. El sistema no nos dice exactamente el material del conducto, pero nos da el valor de la rugosidad relativa E sobre D y nos dice que es igual a 0.0002. Entonces nos pide calcule la velocidad media y el caudal. En el caso 2, recuerden que la pregunta a los problemas será velocidad o caudal. Entonces, datos, tipo de fluido, tenemos el petróleo con esta información, nos pide caudal y velocidad, nos da la rugosidad relativa, nos da el diámetro, nos da la longitud y nos da las pérdidas de energía debido a la fricción. ¿Por qué encerramos aquí en esta parte este material? Si nos da la rugosidad relativa y nos dice que es 0.0002, para yo saber cuánto es la rugosidad absoluta, conozco el diámetro. Si yo multiplico este valor por esto, nos da aproximadamente una rugosidad absoluta cerca de los 0.05 milímetros, o sea que la tubería posiblemente estará construida de acero nueva, o sea una tubería de acero, lámina metálica nueva. Fíjense aquí que hay una incertidumbre de un más o menos 60%, o sea este porcentaje puede tener, ¿verdad? Puede incluir este cálculo de la rugosidad relativa por el diámetro. Ahora bien, cuando tenemos un problema del caso 2, el primer paso para desarrollar cualquier problema es entender el sistema y para ello debemos aplicar la ecuación de la energía. En este caso, al no tener más información que la pérdida de carga, y en este caso solo la producida por la fricción, no es necesario aplicar la ecuación de la energía porque el dato de pérdida de carga nos permite desarrollar el problema. Si tuviésemos otro problema del caso 2 o de cualquier otro caso que debamos conocer la pérdida de carga y aplicando, y el problema no nos dice exactamente, ¿verdad?, cuál es ese valor, entonces debemos aplicar la ecuación de la energía para poder encontrar el valor de la pérdida de carga. No siempre se dará ese valor como una información del problema, sino que se podría dar otras informaciones que nos permitan determinar ese valor de pérdida de carga. Entonces, en los problemas del caso 2 se nos presentan dos incógnitas, la velocidad y el factor de fricción. En este sentido debemos expresar la velocidad en función del factor de fricción. Partiendo desde la ecuación de Darcy, si vemos aquí, la información que nos da el problema es pérdida de energía debido a la fricción, nos da la longitud, nos da el diámetro y la constante G, ya eso es conocido, por lo que no conocemos F ni conocemos la velocidad, que eso es lo que nos dice este párrafo de aquí arriba. Ahora bien,
Debemos entonces expresar la velocidad en función del factor de fricción. En este caso despejamos de la ecuación de Darcy a la velocidad, y la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2 por d por g por hf sobre el factor multiplicado por la longitud. Esto sería en tuberías simples, tuberías o sistemas de tuberías de un único diámetro. En los sistemas de tuberías en serie debo aplicar la ecuación de la energía completa, porque recuerden que la pérdida de carga cambiarán para cada tramo de tubería. O sea que este despeje aplica para tuberías simples. Entonces, continuando. Inicialmente, para darle inicio a este cálculo, debemos asumir un factor de fricción en la zona de turbulencia completa del diagrama de Moody. Recordando, ¿verdad?, en los videos anteriores, en esta zona específica del diagrama de Moody, el factor de fricción, o sea F, solo dependerá de la rugosidad relativa. Eso se dijo en los videos de clase anteriores. En esta zona del diagrama de Moody, en esta zona, el factor solo dependerá de E sobre D o D sobre E, según cómo tengan el diagrama de Moody. En este caso tenemos este dato, conocemos esta información, sabemos cuánto es la rugosidad relativa, por lo que podemos inicialmente partir de un F asumido en esta zona. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Buscamos este valor en el diagrama de Moody. En el diagrama de Moody, que está aquí detrás, buscamos el valor de 0.0002 y eso nos da aquí, como en esta zona específica del diagrama de Moody, todas las curvas de E sobre D son horizontales. Simplemente buscamos el valor correspondiente a la rugosidad relativa y horizontalmente desde aquí vamos hasta el factor de fricción y tenemos 11, 12, 13, 8 aproximadamente, que es el primer factor de fricción que vamos a asumir en este primer cálculo. Entonces, siempre que se tenga un problema del caso 2, asumiremos inicialmente un F en la zona de turbulencia completa, partiendo de E sobre D. Como ya asumimos este dato a partir de esta información, entonces aplicaremos la ecuación de la velocidad despejada de la ecuación de Darcy. Aplicando esta ecuación con las variables que ya se conocen, tenemos entonces que la velocidad asumida inicial como primer tanteo será igual a la raíz cuadrada de 2 por el diámetro, que es 0.30 metros, 30 centímetros, multiplicado por la aceleración de la gravedad, multiplicado por la pérdida de carga, que es un dato, sobre el factor asumido inicialmente en esta zona, sobre la longitud que nos da el problema. Cuando hacemos esta operación tenemos una velocidad asumida de 5.84 metros por segundo, y esto es como un primer tanteo asumiendo este F inicialmente. Es bueno señalar que el problema nos está pidiendo caudal y velocidad, pero estamos asumiendo un F, por lo tanto esta velocidad no la podemos dar como válida hasta tanto no se confirme que esto es cierto. ¿Y cómo confirmamos esto? Bueno, después que calculamos la velocidad inicial con el primer F, lo siguiente es calcular el número de Reynolds.
a partir de esa velocidad calculada con el F asumido. Reynolds sabemos que es velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Tenemos toda esta información. Calculamos con el F asumido inicial una velocidad de 5.84 metros. Tenemos un diámetro que nos da el problema de 0.30 metros y una viscosidad cinemática que también nos la da el problema. Esta operación nos da 8.76 por 10 a la 5, 876.000 como número de Reynolds, mayor que 4.000, entonces tengo un flujo turbulento. Como tengo un flujo turbulento, el factor de fricción que vamos a usar entonces va a depender de la rugosidad relativa, que en este caso es constante, no cambia. Entonces, al tener ahora un nuevo valor de Reynolds y un E sobre D conocido, entonces volvemos al diagrama de Moody y tenemos ahora 8.76 por 10 a la 5, que sería algo por aquí, con la curva de 0.0002. O sea, venimos con la curva hasta interceptar el valor de Reynolds de 8.76 por 10 a la 5. Tenemos más o menos un punto por aquí, un poco por encima del 0.015. O sea que el F encontrado ahora será 0.0151 o 0.015, perdón, nos da en la misma línea. Ahora bien, este factor encontrado 0.015 es diferente al factor asumido inicialmente. Entonces ahora estamos comprobando que esta no es la velocidad real. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos este nuevo factor y lo usamos en la ecuación de velocidad que encontramos anteriormente. Y ahora llamamos a esto velocidad del segundo tanteo, cambiando el factor de fricción por el factor de fricción encontrado. Resolvemos la operación y eso nos da una velocidad 2 o una velocidad encontrada 2 de 5.60 metros por segundo. Con esta velocidad calculamos entonces un nuevo Reynolds, 5.60 por 0.30 entre la viscosidad cinemática, y eso nos da un nuevo valor de la rugosidad del número de Reynolds de 8.4 por 10 a la 5. Entonces, con este valor nuevo de Reynolds y con la rugosidad relativa conocida, volvemos al diagrama de Moody y como no hay tanta diferencia entre el valor de Reynolds anterior y el que encontramos ahora, podemos decir que el factor de fricción encontrado será igual al que encontramos anteriormente. O sea, 0.015 encontrado ahora será igual a 0.015 encontrado anteriormente. Y como ya los factores de fricción son iguales, o sea, el que encontré ahora con el que encontré anteriormente, como ya esto es igual, entonces podemos decir que la velocidad real es 5.60 metros por segundo. Como ya tengo la velocidad, el siguiente paso es determinar el caudal, y caudal es velocidad por área. Velocidad real, porque los F encontrados ya son iguales, multiplicado por el área, pi entre 4 por 0.30 al cuadrado. Esto nos da 0.396 metros cúbicos por segundo, o lo que es igual, esto multiplicado por 1000 nos da 396 litros por segundo. Y así entonces resolvemos el caso 2. ¿Qué debemos tomar en cuenta en el caso 2? Sencillo.
Lo primero es que en el caso 2 la pregunta es el caudal o la velocidad. Recuerden también que estamos usando 4 ecuaciones: energía, continuidad, Reynolds y Darcy. En este caso no utilizamos la ecuación de la energía porque el problema nos da el dato de pérdida de carga. Ahora bien, cuando tenemos un problema del caso 2, debemos partir de asumir inicialmente un factor de fricción. Y ese factor de fricción asumido inicialmente será aquel que encontremos en la zona de turbulencia completa del diagrama de Moody. Recordando, ese factor simplemente es buscar esta curva en el diagrama y vamos horizontalmente hasta encontrar el factor de fricción en el diagrama de Moody. Esto nos da un factor de fricción inicial asumido. Como es asumido, la velocidad calculada a partir de ese F asumido no será nuestra velocidad real. Debemos comprobarla calculando Reynolds y buscando nuevamente un factor de fricción. Si el factor de fricción encontrado es distinto a asumir inicialmente, debo tomar este nuevo factor, buscar una nueva velocidad, buscar un nuevo valor de Reynolds y un nuevo F. Debo hacer este proceso de iteración tantas veces sea necesario para hacer que el nuevo factor de fricción encontrado sea igual al factor de fricción que tengo anteriormente. O sea, debo comparar el factor encontrado nuevo con el que encontré inmediatamente anterior. Hasta que esa igualdad no se dé, debo entonces seguir con mi proceso de iteración poniendo otra vez el factor en la ecuación de la velocidad hasta que esto se cumpla. Una vez encontrado esto, entonces ya la velocidad calculada es la velocidad real y por lo tanto la puedo utilizar para determinar el caudal que circulará a través del sistema. Vuelvo y les comento, vean el video, escuchen esta clase, pongan atención y cualquier pregunta relacionada al desarrollo de este ejemplo me las pueden hacer a través del grupo de Teams o a través de la plataforma nube.utesa.edu. Bien, continuando con la clase, nos toca ahora resolver un ejemplo del caso 3, un ejemplo categoría 3 o clase 3. En los problemas del caso 3, la pregunta, como les dije, es diámetro, dimensión o tamaño de la conducción. Y en este caso, el problema en el enunciado establece lo siguiente. Nos dice, ¿qué diámetro? Ya inmediatamente con la pregunta sabemos que es un caso 3. Entonces, ¿qué diámetro de tubería de acero debe seleccionarse para transportar 0.002 metros cúbicos por segundo de agua a 20 grados Celsius a lo largo de una longitud de 400 metros, de modo que la pérdida de carga no exceda de 30 metros? Bien, como tenemos el tipo de fluido, agua a 20 grados Celsius, pueden ir a los apéndices o a los anexos de los libros de texto y ahí podrán encontrar las propiedades físicas del agua. Y para la temperatura 20 grados Celsius tenemos una densidad de 998.2 kilogramos por metro cúbico. Tenemos una viscosidad cinemática igual a 1.007 por 10 a la menos 6 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo,
el caudal que nos da el problema, la rugosidad absoluta la encontramos por el material del conducto, tubería de acero. Vamos a la tabla correspondiente y buscamos acero comercial nuevo. La rugosidad en milímetros nos da 0.046 milímetros. El diámetro es lo que nos está preguntando. La longitud 400 metros y nos dice que la pérdida de carga hidrostática no debe exceder 30 metros, o sea que HF debe ser menor o igual que 30 metros. Es un sistema de tubería simple, entonces es un solo diámetro. Entonces, tenemos caso 3 cuando la pregunta es diámetro y debemos conocer caudal, tipo de fluido, material del conducto y la pérdida de carga. Entonces, como tenemos este caso, y aquí, ¿verdad? Tenemos la propiedad del agua para 20 grados Celsius, buscamos la información de densidad y viscosidad cinemática. Y entonces, como el primer paso para desarrollar cualquier problema es entender el sistema, y para ello debemos aplicar la ecuación de la energía, y esto lo vimos al inicio del caso 2. En este caso, al no tener más información que la pérdida de carga, y en este caso particular solo la producida por la fricción, no es necesario aplicar la ecuación de la energía porque el dato de pérdida de carga nos permite desarrollar el problema. O sea, la pérdida de carga HF es un dato que nos da el problema. Ahora bien, en los problemas del caso 3 se nos presentan dos incógnitas: diámetro y factor de fricción. En este sentido debemos expresar el diámetro en función del factor de fricción. Y en este párrafo tenemos cierto parecido con el problema del caso 2. En el caso 2 teníamos también dos incógnitas, caudal y factor de fricción. Y lo que hicimos fue expresar en ese caso la velocidad en función de F. Como en este caso tenemos también dos incógnitas, diámetro y factor de fricción, en este caso también vamos a partir de llevar o de expresar el diámetro en función del factor de fricción. ¿Cómo? Tenemos primero la ecuación de Darcy. Tenemos HF como dato, la longitud y la variable G. Pero si se fijan, no conocemos ni el factor, ni el diámetro, ni la velocidad. Conocemos el caudal, pero no conocemos la velocidad porque no conocemos el diámetro. Pero podemos expresar la velocidad en función del diámetro. Despejando la velocidad de la ecuación de continuidad, nos da que la velocidad será igual a 4 veces el caudal entre pi por d al cuadrado. Entonces tenemos ecuación de Darcy como ecuación 1 y la velocidad en función del caudal y del diámetro como la ecuación 2. Si yo sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 1, tenemos que HF es igual al factor, longitud, diámetro y la velocidad elevada al cuadrado. Velocidad es todo esto. Si elevo esto al cuadrado, tenemos 4 al cuadrado, 16, Q al cuadrado, pi al cuadrado, d al cuadrado es d a la cuarta, por 1 sobre 2g. Simplificando esta ecuación, 16 entre 2 es 8, por f, por l, por q al cuadrado, sobre pi cuadrado, d a la quinta, por g. Y aquí estamos entonces, aquí tenemos ahora que en esta ecuación conocemos HF, longitud, caudal, las dos constantes. Sin embargo, no conocemos ni a F ni a D, que es lo que estamos diciendo en este párrafo. Ahora bien,
Siguiendo con lo que dice este párrafo, debemos expresar el diámetro en función del factor de fricción, y para ello entonces despejamos de esta ecuación a D. D, diámetro, será igual a 8 por F por L por Q al cuadrado entre pi cuadrado, este HF pasa aquí abajo, por G. Como tengo aquí elevado a la quinta, entonces elevo todo esto a la 1/5 o la raíz quinta de esta operación. Como vimos en el caso 2, al no tener el factor de fricción, asumimos inicialmente un factor de fricción, pero en este caso no conocemos la rugosidad relativa. En el caso 2 sí conocíamos este dato. Ahora no tenemos el diámetro, no tenemos este valor. Entonces, debemos partir de un F asumido, pero ¿cuál F? Entonces, para el caso 3, al no tener esta información, se asume cualquier factor de fricción. Entonces, semejanzas entre el caso 2 y caso 3. En ambos hay que asumir un factor de fricción, pero en el caso 3 el factor de fricción que se asume es cualquier factor de fricción que usted asuma inicialmente. Entonces, continuando, para este primer cálculo vamos a asumir un F de 0.020. Tomamos este F asumido y lo colocamos en esta ecuación y tenemos 8 por el F asumido 0.020 por la longitud 400 metros por el caudal 0.002 al cuadrado entre pi cuadrado. Aquí tenemos las pérdidas. Recuerden que las pérdidas de carga no deben exceder los 30 metros. Vamos a tomar 30 y la constante G. Esta operación nos da un diámetro de 0.0388 metros. Con este diámetro y con la ecuación de la velocidad aquí, como tenemos a D y tenemos a Q, podemos entonces calcular la velocidad, que es 4 por el caudal entre pi por el diámetro encontrado elevado al cuadrado. Esta operación nos da una velocidad de 1.69 metros por segundo. Con este dato de velocidad y diámetro y con la viscosidad cinemática conocida, entonces buscamos a Reynolds. Hacemos la operación correspondiente, velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática, y tenemos un valor de Reynolds de 65.116, que no es más que 6.5 por 10 a la 4. Es un tipo de flujo turbulento porque Reynolds es mayor que 4000. Ahora bien, calculamos E sobre D. E es un dato, acero comercial. Lo buscamos en la tabla, es este, y este diámetro es este dato encontrado aquí. Como está aquí en milímetros, ¿verdad? Multiplicamos esto por 1000 y nos da este valor. Hacemos E sobre D y nos da que es 0.0012. Como es un proceso iterativo y los cálculos se repiten, aplicaremos continuamente estas ecuaciones y vamos a tabular los datos encontrados, los valores encontrados. Se van a realizar la cantidad de cálculos que sean suficientes para lograr que los factores de fricción encontrados anteriormente y encontrados nuevos sean iguales. Entonces, si vamos al diagrama de Moody, con esta información 6.5 por 10 a la 4 y con E sobre D 0.0012, entonces venimos aquí al diagrama de Moody y tenemos 6.5 más o menos aquí, ¿verdad? Por 10 a la 4, 10 a la 4 es aquí, 6.5, 0.0012, esto es 0.0010,
venimos aquí con el 6.5, venimos acá, 0.12, estaríamos hablando de un F encontrado de alrededor de 0.024. Entonces vamos a nuestro problema y en la tabla encontramos 0.0243 con los datos de E sobre D y valor de Reynolds. 0.0243 es diferente al F asumido inicialmente. Por lo tanto, este no es mi diámetro real. Recuerden que este diámetro lo encontramos cuando asumimos este F. Todo valor encontrado a partir de un F asumido no es cierto hasta que se confirme. Estos son los cálculos que hicimos anteriormente aquí, que estamos colocando en esta tabla, y con la rugosidad relativa y Reynolds encontramos este F. Como no son iguales en la misma fila, este F con este F, tomamos entonces este factor de fricción encontrado, lo colocamos aquí y aplicamos las mismas ecuaciones anteriores para encontrar diámetro, velocidad, Reynolds y rugosidad relativa. Si hacen los cálculos con este factor de fricción nuevo, tendrán estos valores: diámetro 0.0404 metros, velocidad 1.56 por metro por segundo, Reynolds 6.3 por 10 a la 4, E sobre D 0.0011, y cuando vamos otra vez al diagrama de Moody con este valor de E sobre D y con este valor de Reynolds, encontrarán este factor de fricción. Y ahora comparamos el factor de fricción encontrado con el factor de fricción que encontramos anteriormente. Y como ya en la misma fila de esta tabla el factor encontrado es igual al factor que tenía anteriormente, podemos decir entonces que el diámetro encontrado o calculado aquí es el correcto. Entonces, que el diámetro para el problema, o sea, el tamaño que nos dice el problema, es 0.0404 metros. Pero ¿qué pasa? El problema nos dice diámetro de la tubería, pero es acero comercial, o sea, ¿qué tamaño comercialmente se encontraría a la venta, ¿verdad?, que cumpla con esta condición? Pero si vemos en esta tabla un diámetro exterior, ¿verdad que sí?, restándole 2 veces el espesor, debemos entonces encontrar qué diámetro comercial podemos usar de los que están aquí que satisfaga lo que nos dice el problema de que la pérdida de carga no deben ser superiores a 30 metros. Entonces, le pregunto yo a ustedes, sabiendo que el diámetro encontrado por cálculo es este, pero comercialmente estos son los tamaños que se encuentran en el mercado que se pueden comprar, ¿qué diámetro comercial usted elegiría de estos que están aquí y por qué? Recuerden que sabemos que el diámetro interno por cálculo es 40.4 milímetros, ¿verdad? Entonces, de estos que están aquí, ¿cuál usted usaría, cuál compraría, sabiendo que el diámetro exterior es este y que el espesor es esto? Recuerden que el diámetro interior es el diámetro exterior menos 2 veces el espesor. Entonces realicen los cálculos correspondientes para responder a esta pregunta que está aquí en el problema. Esta pregunta no está en el foro, pero si desean compartir su opinión,
pueden hacerlo a través del grupo de Teams, donde estaremos discutiendo, si así lo desean, esta pregunta. Entonces les dejo esto aquí para que vean la información y analicen esta última parte de este problema. Entonces, continuando y aplicando conceptos, vimos ejemplos de los tres casos, pero vimos ejemplos de tuberías simples, o sea, tuberías de un único diámetro. El concepto aplicado a la tubería simple es el mismo concepto aplicado a las tuberías en serie. Ahora bien, esto es una tubería en serie. Tengo una tubería o un sistema desde un punto A hasta un punto B. Hay un caudal que es el mismo, pero a medida que el caudal pasa por este conducto, pasa por este y pasa por este, va cambiando el diámetro, la velocidad, la longitud y por lo tanto cambia el factor de fricción para cada tramo. Como todo esto cambia, las pérdidas de energía van a ser distintas para cada tramo, pero como son tuberías en serie, se aplican estos conceptos. En tuberías en serie, el caudal es el mismo, y caudal no es más que el producto de la velocidad por el área. O sea que el caudal aquí es velocidad 1 por área 1, y es igual a velocidad 2 por el área 2, y es igual a velocidad 3 por el área 3. Ahora bien, las pérdidas de carga son diferentes. Fíjense que cambia F, cambia longitud, diámetro y velocidad. Todas esas son variables que están presentes en la ecuación de Darcy. Como cambian, también entonces la magnitud de las pérdidas por fricción son diferentes. A medida que disminuye el diámetro, aumenta la velocidad y por lo tanto entonces aumentarán las pérdidas por fricción. Pero como yo tengo un sistema que va desde A hasta B, y entre A y B tengo tres tuberías en este caso, entonces las pérdidas que debo tomar en cuenta en la ecuación de la energía será la suma de las tres pérdidas por fricción. Todavía no hemos hablado de las pérdidas que se producen en esta pieza, será en la siguiente clase, pero el concepto es que apliquemos la ecuación de la energía entre el punto A y el punto B, veamos cuáles términos se hacen cero, cuáles no, y tomar en cuenta que la sumatoria de las pérdidas por fricción son estas. En el tramo 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de tramos que existan, y analicemos el sistema como está aquí. Recuerden, los conceptos son claros y es continuidad. Debo hacer, ¿verdad?, que la velocidad, como tengo tres tramos, entonces habrán tres incógnitas. Habrán entonces, ¿verdad?, por lo tanto, tres diámetros, tres velocidades, tres pérdidas. Si es un caso 1, tengo tres pérdidas por fricción que debo sumar. Si es un caso 2, el caudal es el mismo. Entonces, en este caso, tendré tres pérdidas por fricción. Y como saben, ¿verdad?, cuando apliquemos la ecuación de Darcy, tenemos aquí para el primer tramo una carga de velocidad 1, una carga de velocidad 2 y una carga de velocidad 3. Pero son tres incógnitas y tengo tres posibles ecuaciones aplicando la ecuación de continuidad. El deber de ustedes es, ¿verdad?, poner en práctica estos conceptos y luego les dejaré en la plataforma la asignación de los problemas que deberán resolver en grupos. Así que estén pendientes a la plataforma para que practiquen estos conceptos y puedan resolver esos problemas. Cualquier pregunta, recuerden que tenemos el grupo de Teams para discutir estos conceptos y preguntas después que ustedes hayan visto los videos de clase. Entonces, hasta esta parte
Terminamos entonces con las tuberías simples y tuberías en serie. Otro tema que nos corresponde explicar en este video es la ecuación de Hazen-Williams. La ecuación de Hazen-Williams es una relación empírica que relaciona el caudal de agua en un tubo con las propiedades físicas de la tubería y la caída de presión causada por la fricción. La ecuación se desarrolló para ciertas condiciones de funcionamiento de la tubería a presión y propiedades del agua, las cuales son las siguientes. La ecuación se aplica cuando el diámetro del conducto se encuentra entre 2 pulgadas y 6 pies, cuando la velocidad del fluido sea menor o igual que 10 pies por segundo, esto es aproximadamente 3 metros por segundo, y cuando el fluido que circula por la conducción es agua a 60 grados Fahrenheit. Estas tres también condiciones que están presentes aquí son condiciones típicas de los sistemas de distribución de agua potable, redes públicas de agua, por lo que es común que la ecuación de Hazen-Williams se utilice para diseñar ese tipo de redes de distribución de agua potable. Entonces, la ecuación, como les dije, ¿verdad?, solamente se aplica cuando el fluido es agua a 60 grados Fahrenheit, velocidades del fluido menores o iguales a 10 pies por segundo y tamaños de tuberías comprendidos entre 2 pulgadas y 6 pies. Ahora bien, la aplicación para otras condiciones que no sean estas, siempre y cuando el fluido sea agua, pero tenga una ligera variación en la temperatura. Si comparamos lo que se obtiene con otras ecuaciones y con esta, nos da una diferencia que no son tan significativas. O sea que la ecuación de Hazen-Williams se podrá aplicar siempre y cuando el fluido sea agua, no importa la temperatura a la que se encuentre el agua, podemos usar la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, como les decía, ¿verdad?, por su sencillez, se utiliza comúnmente para diseñar las redes de distribución de agua potable, redes contra incendio y sistemas de riego. O sea, todo eso que sea agua conducida por un conducto, podemos usar la ecuación de Hazen-Williams. Ahora bien, como se pueden dar cuenta, como solamente es para un tipo de fluido, en la ecuación en sí no hay variables que describan el tipo de fluido. O sea, simplemente tenemos en el sistema internacional la ecuación de Hazen-Williams es igual a la velocidad es igual a una constante 0.849 por un coeficiente de Hazen-Williams que va a depender del material del cual está hecho el conducto, y aquí tenemos una tabla donde nos muestran diferentes tubos, ¿verdad?, materiales de esos tubos y los coeficientes de Hazen-Williams que van relacionados con esos materiales. O sea que el coeficiente CH es información tabulada que se puede encontrar en los libros de textos disponibles, multiplicado por R sub H elevado a la 0.63. RH es radio hidráulico, que no es más que el diámetro entre 4 en secciones circulares fluyendo llenas. Y SF es la pendiente de la línea de la energía, que no es más que la relación entre la pérdida de energía debido a la fricción y la longitud. Entonces, en el sistema internacional la ecuación es velocidad igual 0.849 por el coeficiente de Hazen-Williams por el radio hidráulico elevado a la 0.63 por la pendiente de la línea de la energía elevado a 0.54. En el sistema inglés es prácticamente la misma ecuación, solo cambia la constante inicial,
que en este caso será 1.318. Las demás variables permanecen iguales. Ahora bien, la ecuación de Hazen-Williams es esta. Hay libros de texto donde se tiene la ecuación despejada para encontrar diámetro, para encontrar pérdida de carga, para encontrar caudal, pero todas esas ecuaciones parten de esta ecuación general de Hazen-Williams. Por ejemplo, si en un problema le piden a ustedes, usando la ecuación de Hazen-Williams, determinar el caudal, simplemente deberán multiplicar la velocidad, que es esta ecuación, por el área del conducto. Velocidad por área nos da el caudal. Si el problema les pide, usando la ecuación de Hazen-Williams, determinar la pérdida de carga, usted simplemente despeja este término de esta ecuación, encuentra, ¿verdad?, con el despeje de ese término, velocidad sobre todo esto, luego eleva lo que le dio, lo eleva al inverso de 0.54 y eso le da SF. Pero como saben que SF es HF sobre L, simplemente HF será L multiplicado que despejaron de esta ecuación. Si le preguntan buscar el diámetro usando la ecuación de Hazen-Williams, simplemente despejan RH y luego despejan el diámetro sabiendo que RH es D sobre 4. Entonces, no tienen por qué, ¿verdad?, embotellarse, por así también decirlo, ¿verdad?, las otras ecuaciones despejadas para diámetro, para pérdida y para caudal, sino que simplemente se pueden aprender esta ecuación, poner en práctica esta ecuación y realizar los despejes correspondientes para encontrar pérdida de carga y diámetro. Entonces, algo importante es que en los parciales es común que se presente desarrollar un problema usando la ecuación de Hazen-Williams. Si ese es el caso, que se le presenta de tener que resolver un problema usando esta ecuación, deberán usar esta ecuación tal cual está aquí y despejar las variables correspondientes a la pregunta que le esté haciendo el problema. No se permitirá el uso de ecuaciones despejadas como están en los textos y se van a permitir solamente siempre y cuando usted demuestre a partir de esta ecuación la ecuación despejada de diámetro, pérdida o caudal. Entonces es bueno que esa parte quede clara y con esto terminamos la clase del día de hoy y les recordamos que el último tema para la unidad 1 es el tema de pérdidas menores o locales. Entonces ese será visto en la siguiente, eso sería ya en la unidad 2 con la ecuación de Hazen-Williams. Terminamos ya la unidad 1 del primer parcial, ¿verdad? La unidad 1 de pérdida de energía debido a la fricción en conductos sometidos a presión. El siguiente video de clases será pérdidas menores o locales correspondiente a la unidad 2 y será el último tema que será evaluado para el primer parcial de esta asignatura. Recuerden que tenemos disponible el grupo de Teams para cualquier pregunta, cualquier inquietud. También me pueden contactar por correo electrónico. Y eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Pasen feliz resto del día.